Internacional, amigos, conversando con el experto y abogado César Mata. Estamos hablando específicamente sobre la situación petrolera en nuestro país, luego estaremos hablando también sobre la geopolítica mundial. Sin embargo, dejé una pregunta en el aire y tiene que ver con cuándo llegue ya la licencia, cuando se venza la licencia de estas 5 empresas americanas que pues están en nuestro país, cuáles van a ser las consecuencias económicas y cuáles van a ser los efectos directos inmediatos para la población. Ok, perfecto, fíjate, una vez que se venza la licencia, lo primero que hay que hacer es esperar que se venza, porque, a ver, esperando uno no sabe porque esto tiene un factor político y no sabemos si se va a renovar. En el supuesto caso de que se renueven para continuar la operación, la pregunta directa es, ¿qué pasa si no se van a renovar? Si no se van a renovar, pues la gran pregunta es, Chevron, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford tendrán que cerrar sus operaciones y la gran pregunta es ¿qué va a pasar con las operaciones que ellos están realizando? Quiere decir que no van a poder seguir operando en Venezuela, ¿qué va a pasar con el personal que ellos tienen bajo su administración? Eso es una gran pregunta y una de las cosas que se ha comentado es conveniente que la inversión americana se termine de ir de Venezuela, pero ¿quién va a ser el takeover de esas inversiones? Los rusos, los chinos, los turcos, los iraníes. ¿Es posible que eso suceda? Podría, pero eso ya son cuestiones políticas que escapan ya de nuestras manos porque son decisiones políticas que podrían eventualmente hacer lo que se conoce en inglés como un takeover. Yo no creo que se llegue a suceder, ¿sabes? Porque básicamente estos son cuestiones políticas y una cosa son los tiempos políticos, otra cosa son los tiempos económicos y otros son los tiempos legales, definitivamente. Pero hablando objetivamente, ¿cuál sería alguna de las consecuencias económicas? ¿Habría un decaimiento de la producción? ¿Cuál es la dependencia de PDVSA con estas operaciones? Bueno, definitivamente sí habría una declinación de la producción que tiene, en este caso Chevron como sociedad con PDVSA en Petropiar y otras empresas mixtas, por supuesto, se verían afectadas mientras se toman las decisiones respectivas. Cuando hablamos agua abajo tenemos no solamente el declive de la producción, el ingreso de moneda extranjera, el personal y todo lo que tiene que ver con los contratos de servicios y de bienes. Entonces, claro, eso va a tener por lo menos un momento de preocupación donde hay que tomar decisiones, como por supuesto que la gente quiere saber qué realmente va a pasar. Aguas abajo, ¿qué pueda suceder? Bueno, básicamente todo aguas abajo es ingresos, divisas, y si básicamente tenemos toda esta especie de restricciones con el manejo de la divisa americana, bueno, yo creo que el impacto no va a ser inmediato, pero sí va a ser el impacto en la producción, que con el tiempo va a generar aguas abajo, por supuesto, unos efectos. Bien, interesante. Además, todavía hay un curso que esperar. Como dices tú, vamos a tener paciencia y lo estaremos analizando más adelante. Sin embargo, es importante también analizar el acontecer de la geopolítica mundial, cómo está el petróleo en el mundo y cuál es el papel de la OPEP. Muchos, como comentabas, pues asumen que ya la OPEP podría cerrar. Sí. ¿O debería cerrar? Sí, muchos opinan que ya la OPEP cumplió un rol importante y que ya es una institución completamente obsoleta. E incluso tengo conocidos que dicen que la OPEP es un ministerio grande, pero con múltiples nacionalidades. Bien, la pregunta es ¿cuál es el rol de la OPEP? La OPEP, bueno, surgió en los años 70 como básicamente para contrarrestar la función de las 7 hermanas, que era la que controlaban el mercado. Surgió lo que se conoce como un cartel de los países productores, básicamente en el año 60. ¿Para qué? Para tener un poco de control sobre los precios. Bien, después sube la Agencia Internacional de Energía, básicamente para contrarrestar esto, pero hoy en día, mientras la OPEP se reúne para llegar a acuerdos, básicamente por las cuotas de producción, que básicamente son acuerdos amigables, no son obligatorios, entonces están los que se llaman entre precios y bandas. A ver, ¿le convendría a Venezuela mantenerse en la OPEP? A ver, según la cuota de la OPEP, a Venezuela le corresponde una cuota de 3.1, más de 3 millones de barriles. Estamos por debajo del millón o 1 millón, es decir, todavía tenemos una capacidad sobrante de 2 millones de barriles. Entonces, ¿qué hace Venezuela allí? Bueno, sería un rol más que todo político, de relaciones políticas, pero que por supuesto, que para mí, para César Mata, más allá del rol de la OPEP, es ¿qué hacemos para que Venezuela, una vez que aumente la producción, vele por los intereses de su nación, por los intereses de su población, más allá de los intereses colectivos de la OPEP? ¿Por qué? Porque por un lado están los acuerdos de la OPEP, pero por otro lado están los otros países como Rusia, Noruega, produciendo y básicamente son los que están generando ingresos para sus fondos, como por ejemplo podríamos tener nosotros también. Manteniéndonos en el tema de las energías, César, los países se están reinventando. Sí. Estuve en Turquía el año pasado, llama la atención cómo aplican la energía eólica en los países europeos. En cuanto a Latinoamérica, ¿cuáles son los retos que tenemos? Además, acabamos de
ver cómo ha afectado los incendios en la Amazonía. Sí, Entonces, claro. ¿cuáles son los retos a nivel internacional que debe tener Latinoamérica con respecto al medio ambiente? Bueno, fíjate, eso es un tema bien importante porque nosotros el medio ambiente prácticamente no lo tomamos en cuenta más allá de estar pendiente de que la basura no nos llegue a la puerta de la casa. Pero la basura debería ser reciclada, la basura es fuente de energía. En los llanaderos de los valles del Tuy, ahí se genera gas y ese gas podría generar una fuente de energía. Nosotros, por supuesto, estamos muy lejanos todavía de lo que se conoce como las energías verdes, como tú las comentas, las energías renovables, como la energía solar, la energía ondimotriz, la energía eólica, etcétera, etcétera. Nosotros todavía estamos en pañales. Todo el continente. Sí, bueno, más que todo Venezuela, porque recientemente, la semana pasada, estuve en Bogotá en un congreso internacional en materia de energía y los países, aunque no lo creas, países como Colombia, Perú, Chile, están moviéndose mucho a la energía solar, a la energía eólica. Nosotros tenemos una costa entera completamente con energía solar casi las 24 horas del día, que nos podrían a nosotros ayudar a generar energía. ¿Cuál es la inversión que se requiere para generar toda esta energía? Pero la primera inversión es la voluntad. Hay que Ok. tener una voluntad política, hay que tener una voluntad sensata ante el país, porque, a ver, yo entiendo que cada quien tiene sus intereses, yo entiendo que cada quien busca, por ejemplo, su bienestar, pero también hay que pensar en el bienestar del Venezuela. Venezuela no está para que la gente piense en su propio interés, Venezuela está para que la gente piense en el interés colectivo, y hay muchas formas de aprovechar esas formas de energía. La Undimotriz, tenemos una costa desde el Zulia hasta el Sucre, donde se colocan esos equipos especializados para generar energía eléctrica con las olas. Esa es la Undimotriz. La solar, tenemos, bueno, sol casi las 24 horas del día. Tenemos la eólica, que están los parques solares, los parques, las granjas las granjas eólicas en Falcón, pero básicamente también podemos generar energía eléctrica de las aguas termales también. Podemos generar energía de muchas cosas que La tenemos. buena noticia entonces es que el petróleo no es la única fuente para Venezuela y podemos entonces diversificar y llegar a reconstruir el país que todos deseamos. Absolutamente. Venezuela es un país rico no solamente en recursos, sino en su gente. Venezuela lo que necesita es una buena gerencia para poder tomar las decisiones correctas. Porque, por ejemplo, en Alemania la gente dice, no, es que Alemania ya estamos hacia la energía eléctrica, pero Alemania no ha dejado el carbón. China está hacia las energías renovables también, pero no ha dejado de comprar petróleo, pero tampoco ha dejado el carbón. Nosotros no tenemos que dejar el petróleo para buscar otras alternativas. Pero sí buscar la evolución, Claro. más allá de lo que nos comenta Claro. sobre nuestros efectos negativos del petróleo, por ejemplo, pesado, ¿no? Claro, y ser sensato, hay que ser sensato y primero que a respetar la opinión de las personas, porque una de las cosas que está destruyendo el sector, a toda la economía, hay que ser sensato y hablar claro. Y eso quiere decir lo siguiente, básicamente es, si hay fuentes de energía, tenemos la materia prima, tenemos los recursos naturales, lo que necesitamos es inversión, seguridad jurídica, voluntad y sobre todo seriedad y credibilidad. Gracias, César, por toda Gracias a esta pues, nutrida información positiva que necesitamos los venezolanos para continuar trabajando cada día. Queremos despedirnos lamentablemente de la entrevista. Vamos a continuar más adelante con el señor Antonio Suárez. Él es presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos de Venezuela, a propósito que hoy 4 de septiembre es el Día del Empleado Público en Venezuela. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más de Brújula Internacional.